Mucho gusto nuevamente para todos. Mi nombre es Manuela Muñoz Gómez, soy residente de primer año de oftalmología y hoy vamos a hablar entonces de síndromes neurooculocutáneos más conocidos como facomatosis. Entonces tenemos que estas enfermedades se van a caracterizar por la presencia de amartomas sistémicos en el ojo, en el sistema nervioso central y en la piel. El diagnóstico va a ser principalmente clínico, donde frecuentemente hay compromiso ocular y este compromiso ocular nos va a ayudar como a sospechar el diagnóstico y a realizarlo. Y pues recordemos que el amartoma es un crecimiento benigno compuesto por células anormales. Entonces, la primera enfermedad de la que vamos a hablar hoy es la neurofibromatosis tipo 1, también conocida como enfermedad de von Recklinghausen. Esta se caracteriza por la presencia de múltiples lesiones melanocíticas y neurogliales. Es una enfermedad autosómica dominante neurocutánea con manifestaciones también en el sistema nervioso central, el esqueleto y dermatológicas. Y va a ser causada por la mutación del gen NF1 que va a codificar la proteína neurofibromina, que es supresora de tumores. Va a tener una incidencia de 1 en 3.500 y las características de los hallazgos cutáneos que van a contribuir a establecer el diagnóstico van a ser entonces la presencia de 6 o más manchas café con leche, de mayor de 5 milímetros en la prepubertad o mayor de 15 milímetros postpubertad, dos o más neurofibromas de cualquier tipo o un neurofibroma plexiforme y la presencia de máculas hiperpigmentadas o pecas en la región axilar o inguinal conocida como signo de Crow. Entonces acá vamos a tener unas imágenes. En esta imagen de la izquierda vamos a tener unas pápulas y nódulos blandos de color, pues del mismo color de la piel y también como un poquito rosados en la espalda que son conocidos como los neurofibromas. Tenemos acá en la flechita blanca un nódulo subcutáneo grande que es como blando y mal definido en la parte inferior derecha de la espalda y este es un neurofibroma plexiforme y pues acá en la parte inferior vemos una mácula hiperpigmentada que es una mancha café con leche. Acá en esta otra imagen pues vemos múltiples neurofibromas en el tronco que son lesiones papulonodulares y acá en la imagen de abajo vemos máculas hiperpigmentadas que en una axila. Entonces, en cuanto a las lesiones melanocíticas, entonces la expresión cutánea más común van a ser las manchas café con leche, que son unas máculas uniformemente hiperpigmentadas que pueden ir de tamaño variable y algunas van a estar presentes al nacer y el número y el tamaño pues van a aumentar durante la primera década de la vida. Hay personas que no están afectadas con la enfermedad que pueden tener entre una y tres manchas café con leche y es muy raro que las personas que no tienen la patología pues tengan más de este número de las manchas. Están también los nódulos de Leach, que son unas excrescencias del iris pequeñas, por lo general van a medir menos de 1 milímetro, son bien delimitadas y en forma como de cúpula. Se van a desarrollar principalmente entre los 5 y los 10 años de edad y están presentes en casi todos los adultos con neurofibromatosis tipo 1. Y también van a ser frecuentes entonces las lesiones melanocíticas del tracto uveal, como en la coroides. Estas van a ser unas lesiones planas, más o menos 1 o 2 diámetros de disco, y son difíciles de visualizar en el examen de fondo de ojo convencional, pero hay imágenes de reflectancia de infrarrojo que tienen una alta sensibilidad para detectarlas. Y es importante saber que estas lesiones no van a comprometer la agudeza visual. Entonces acá en la primera imagen vemos unas manchas café con leche y acá en las imágenes de abajo vemos entonces unos nódulos de Leach que son en este ojito que es más oscuro. Vemos que los nódulos son hipopigmentados, que son estos que se ven acá como más blanquitos, mientras que cuando el iris es claro, pues los nódulitos van a ser hiperpigmentados. En cuanto a las lesiones neurogliales, entonces los neurofibromas nodulares cutáneos y subcutáneos, o también conocidos como fibroma molusco, van a ser unas lesiones que van a predominar en esta patología y se desarrollan usualmente al final de la niñez. Tenemos entonces también los neurofibromas plexiformes que se van a observar principalmente en el 30% de los casos y estos se caracterizan por inflamaciones subcutáneas extensas y blandas con unos márgenes indefinidos y a menudo con hiperpigmentación o hipertricosis en la piel subyacente. A menudo vamos a tener que hay hipertrofia de los tejidos blandos y óseos subyacentes y pueden generar desfiguraciones graves y deterioro funcional.
Más o menos el 10% se van a presentar en la región facial, comúnmente en el párpado superior y en la órbita, y puede haber un mayor compromiso de la porción temporal del párpado superior y da como resultado una deformación en forma de S. Y la masa tumoral entonces pues puede generar una pseudotosis o una tosis completa. Tenemos que adicionalmente pues se puede presentar glaucoma en el ojo ipsilateral. También generalmente no es posible la extirpación completa de un neurofibroma plexiforme del párpado y el tratamiento va a estar principalmente dirigido al alivio de los síntomas. Y los procedimientos quirúrgicos de reducción de volumen y suspensión frontal pueden reducir la tosis lo suficiente como para permitir una visión binocular aceptable. Entonces, acá vemos un paciente de 8 meses donde en el ojito izquierdo tiene, en el ojo derecho, perdón, tiene un neurofibroma plexiforme en el párpado superior con un buftalmus asociado. Y este es el mismo paciente a los 8 años donde ya vemos que hay una tosis que compromete completamente el eje visual. En cuanto a los gliomas, entonces el glioma de la vía óptica va a ser un astrocitoma pilocítico de bajo grado que va a comprometer el nervio óptico, el quiasma o puede estar presente en ambos. Aparece más o menos en el 15% de los pacientes y va a ser sintomático hasta en el 5% de los pacientes. La eficacia del tratamiento pues realmente no está clara porque la historia natural de la enfermedad es muy variable y puede ir como desde una estabilidad relativa después de un crecimiento rápido o una mejoría espontánea en algunos pocos casos. La resonancia magnética pues suele mostrar un agrandamiento cilíndrico o fusiforme con un retorcimiento exagerado, lo que crea como una apariencia de discontinuidad o constricción localizada de las imágenes axiales y además de causar pérdida de la visión bilateral, los tumores que comprometen principalmente el quiasma pueden generar una morbilidad significativa que incluye también hidrocefalia y disfunción del hipotálamo. El glioma quiasmático es en pacientes con neurofibromatosis tipo 1 va a conllevar a un mejor pronóstico que en las personas que no tienen la neurofibromatosis. Y se puede asociar también a otras anomalías neurogliales que son menos comunes, como son los neurofibromas espinales, gastrointestinales, feocromocitomas, prominencias de los nervios corneales, los neurofibromas orbitarios localizados y los hamartomas de la retina. Acá en esta imagen entonces es una resonancia con un corte axial donde vemos un glioma de la vía óptica derecha en un paciente con una neurofibromatosis tipo 1. En cuanto a otras manifestaciones, entonces van desde diversos tumores benignos que comprometen la piel del ojo, como santogranulomas juveniles, hemangiomas capilares retinianos, y también varias formas de malignidad, como son la leucemia, los rhabdomiosarcomas, feocromocitomas y tumor de Wilms. También pueden aparecer defectos óseos como la escoliosis o cervotrosis de la tibia y la hipoplasia del hueso esfenoides, que puede generar como una pulsación ocular. Puede estar asociada también con neurofibromatosis en la zona temporal superficial ipsilateral y la órbita profunda. También se asocia con anomalías mal definidas del sistema nervioso central, como macrocefalia, estenosis del acueducto, convulsiones y retraso del desarrollo. Y el diagnóstico de neurofibromatosis tipo 1 debe considerarse en cualquier niño que presente también un glaucoma unilateral. Y en estos pacientes se debe realizar un seguimiento más o menos cada 1 a 2 años, a menos que haya como alguna anomalía específica que requiera una observación más frecuente. Vamos a continuar con la neurofibromatosis tipo 2 o schwannomatosis. Esta va a ser también una enfermedad autosómica dominante generada por la supresión de la proteína neurofibromina 2, o conocida también como Merlin, que también es un supresor de tumores. Va a tener una incidencia de 1 en 33.000 y se va a caracterizar por la presencia de schwannomas vestibulares bilaterales, también conocidos como neuromas acústicos o tumores del octavo nervio craneal, o también por la presencia de un familiar en primer grado con neurofibromatosis tipo 2, la presencia de un neuroma acústico unilateral, neurofibroma, meningioma, schwannoma, glioma o aparición temprana de catarata subcapsular posterior. Los pacientes generalmente van a presentar signos o síntomas relacionados con los tumores del octavo nervio en la adolescencia o en la edad adulta temprana, incluida una disminución de la audición o un tinnitus, y puede haber también presencia de manchas café con leche, pero en menor número y estas usualmente son más claras.
El hallazgo entonces ocular más característico de esta enfermedad va a ser la opacidad del cristalino, especialmente la catarata subcapsular posterior o catarata cortical en forma de cuña, y los nódulos de Leach pues pueden estar presentes, pero son poco frecuentes. Y más o menos hasta el 80% de los pacientes van a tener membranas epirretinianas o amartomas combinados de la retina y del EPR. Continuamos entonces con la esclerosis tuberosa o enfermedad de Bourneville. Esta también es una enfermedad autosómica dominante y se caracteriza por el crecimiento de tumores benignos en múltiples órganos, predominantemente entonces la piel, el cerebro, el corazón, los riñones y los ojos. Esta tiene una triada clásica conocida como triada de Vogt, que se caracteriza por un deterioro cognitivo, convulsiones y angiofibromas faciales. Entonces tenemos otras características, entonces están las manchas en hoja de ceniza, estas usualmente van a ser elípticas y se van a visualizar con la luz de Wood y aparecen durante la infancia. Están también los angiofibromas o adenomas sebáceos que se presentan principalmente en la región facial y son como similares al acné y aparecen durante la infancia. Están los fibromas subungueales que pueden también ser periungueales, las manchas de Chagrin o neus de tejido conectivo que aparecen principalmente en la región lumbosacra, usualmente en la pubertad, y las convulsiones que se pueden deber a calcificaciones periventriculares de los ganglios basales, malformaciones tuberosas o deterioro cognitivo en el 50%. Y puede estar también asociado a rabdomiosarcomas cardíacos, lesiones en los huesos y en el hígado. Entonces, acá en esta primera imagen vemos una mácula hipomelanótica en el torso, que es una hoja de ceniza. Estas entonces son las lesiones papuloritematosas, que son los angiofibromas faciales similares al acné. En esta imagen de acá abajo vemos una placa fibrosa en la frente y acá en esta primera imagen que es vemos un TAC con unas pequeñas calcificaciones periventriculares y acá en la B es una resonancia donde se puede evidenciar en un corte axial unas malformaciones tuberosas señaladas por las flechitas. En cuanto a las manifestaciones oculares, la más frecuente entonces va a ser el facoma retiniano, denominado también amartoma astrocítico. Este crecimiento va a surgir entonces de la capa más interna de la retina y va a estar compuesto por fibras nerviosas y células relativamente indiferenciadas que parecen ser de origen glial. Los facomas usualmente van a estar cerca del polo posterior y comprometen la retina, el disco óptico o ambos, y pueden variar en tamaño desde aproximadamente la mitad hasta el doble del diámetro de disco y la visión rara vez va a estar comprometida. Estos facomas van a estar presentes más o menos hasta en el 50% de los pacientes que tienen esta patología y se pueden encontrar de uno o varios facomas en un solo ojo y hasta el 40% de los casos van a ser bilaterales. Realmente no hay evidencia de que la cantidad de lesiones aumente con la edad, pero pueden crecer con el tiempo y los facomas no son característicos de esta enfermedad. Van a ocurrir entonces también ocasionalmente asociados con la neurofibromatosis y en ojos de personas no afectadas. En ocasiones también se observan lesiones hipopigmentadas similares a las manchas de hoja de fresno en el iris o en la coroides. Y acá en esta foto entonces vamos a ver, es una foto a color de un ojo izquierdo, donde se aprecia un facoma que va a cubrir parcialmente el nervio óptico y va a tener unas lesiones pequeñas hipopigmentadas que van a estar señaladas por la cabeza de la flecha y por la flecha completa. Entonces, otras manifestaciones oculares pueden ser entonces que los facomas retinianos van a tener tres apariencias diferentes. Entonces, el primero, que se encuentra típicamente en niños muy pequeños y son relativamente planos, con una superficie lisa, márgenes poco definidos y un color blanco grisáceo que los va a ser difíciles de detectar. La segunda va a ser una lesión calcificada de color blanco amarillento, va a ser como elevada y claramente delimitada, con una superficie irregular y están usualmente presentes en pacientes un poquito ya más grandes y pueden estar en el disco óptico o cerca a este. Y el tercer tipo va a ser una lesión transicional que va a combinar las características de las dos previamente mencionadas. Las lesiones de la retina son más comunes en personas con la mutación del gen TSC2 y el tratamiento de estos pacientes por parte del oftalmólogo pues incluye un seguimiento de la visión y de las lesiones oculares,
y en ocasiones, pues los neurólogos envían vigabatrina para el control de las convulsiones, pero hay que tener en cuenta que este medicamento puede empeorar las lesiones oculares. Continuamos con la enfermedad de von Hippel-Lindau o angiomatosis. Esta se va a asociar con una alteración del gen VHL, que es también supresor de tumores, y tiene una incidencia de 1 en 36.000. Las lesiones son conocidas como hemangioblastomas capilares y estas lesiones suelen hacerse visibles oftalmoscópicamente entre los 10 y los 35 años de edad, más o menos con un promedio de aparición a los 25 años. Los hemangioblastomas capilares retinianos se van a encontrar hasta en el 85% de los pacientes con la mutación y múltiples tumores están presentes en el mismo ojo en aproximadamente el 30% de los pacientes y de manera bilateral hasta en el 50%. Estos tumores suelen aparecer en la periferia del fondo de ojo, pero pues también se han descrito lesiones adyacentes al nervio óptico. Tiene unas características distintivas cuando el tumor es maduro y son un par de vasos marcadamente dilatados, es decir, la arteria y la vena, que van a discurrir entre la lesión y el nervio óptico y esto va a generar como una alteración arteriovenosa. Y antes de que el tumor se vuelva visible, pueden estar presentes los característicos vasos retiniales pares o gemelos de calibre normal. Histológicamente, entonces, los hemangioblastomas capilares van a estar compuestos por capilares relativamente bien formados, pero cuando se realiza una angiografía con fluoresceína, muestra que estos vasos tienen fugas, entonces esta transsudación de líquidos y el espacio subretiniano va a generar acumulación de lípidos, desprendimiento de retina y pues la consiguiente pérdida de la visión. Y en estas imágenes de abajo, entonces vemos una angiomatosis retinal del ojo izquierdo en un paciente pues con la enfermedad de von Hippel-Lindau. En cuanto a las características extraoculares, entonces tenemos que puede haber también hemangioblastomas cerebrales que usualmente se van a localizar en el cerebelo y se caracterizan por una exudación de vasos pequeños que genera también acumulación de líquidos. Puede haber tumores o quistes en los riñones, el páncreas, el hígado, el epidídimo y la glándula adrenal. Hay lesiones en la piel, pero pues usualmente son raras y puede haber entonces las manchas café con leche, o manchas en vino o porto, los parches de Chagrin, que ya dijimos que aparecen usualmente en la región lumbosacra, las convulsiones, que están asociadas también a calcificaciones periventriculares o de los ganglios basales, y otros tumores como rhabdomiomas cardíacos y lesiones en huesos o riñones. Entonces, los hemangioblastomas capilares de la retina se pueden tratar eficazmente con crioterapia o fotocoagulación con láser, más o menos en el 60% de los pacientes. Usualmente, pues les va muy bien cuando las lesiones aún son pequeñas. La terapia antiangiogénica también ha mostrado ser efectiva y el diagnóstico temprano va a aumentar la posibilidad de un tratamiento exitoso. Y además las lesiones oculares van a ser asintomáticas antes de que el paciente curse con un desprendimiento de retina, entonces es fundamental que los niños con riesgo de padecer esta enfermedad pues se sometan a evaluaciones periódicas a partir de los 5 años de edad. El diagnóstico temprano de tumores sistémicos puede reducir también significativamente la morbimortalidad y se han sugerido pruebas genéticas moleculares para pacientes con hemangioblastomas cerebelosos de aparición temprana antes de los 30 años, también hemangioblastoma capilar retiniano de aparición temprana y el carcinoma renal de células claras familiares. Vamos a continuar con el síndrome de Sturge-Weber o angiomatosis encefalofacial. Esta es una malformación vascular cutánea facial que se caracteriza por la mancha de vino porto con una malformación vascular leptomeningea ipsilateral. Tiene una incidencia de 1 en No, 50.000. un momentico. Eh, Quería hablar de las anteriores. Digamos, la neurofibromatosis 1 es la más frecuente de todas. La esclerosis tuberosa hay que buscarla, hay que mirarla, hay que mirar bien los pacientes, hay que mirarle las mejillitas, hay que mirar las lesiones de piel y muchas veces se los mandan a uno los dermatólogos. Puede que inicialmente uno no encuentre ninguna lesión a nivel retinal, a nivel ocular, pero hay que seguirlos. Y lo más importante en este y en la enfermedad que acabas de decir es saber que hay el riesgo de muerte y a veces muerte súbita por las lesiones cardíacas que tienen estos niñitos. Entonces hay que mandarlos donde el cardiólogo
creo haber leído en algún momento artículos en donde se hace resección del tumor en los pacientes donde se ha visto que está causando una disfunción cardíaca severa, se hacen resección del tumor y funciona bien. Entonces, pues hay que tener esas cosas en cuenta, ¿no? Perfecto, profe. Bueno, entonces tenemos que en esta patología cualquier porción de la circulación ocular puede estar comprometida y cuando la lesión cutánea afecta a los párpados, el aumento de la vascularización conjuntival suele generar una coloración rosada y a menudo hay un plexo anormal de vasos epiesclerales. En la retina podemos encontrar unos vasos tortuosos con comunicaciones arteriovenosas y el hemangioma coroideo es la anomalía retiniana más importante asociada con este síndrome. El tumor está compuesto de vasos coroideos bien formados que dan al fondo de ojo un color rojo intenso y uniforme que se ha comparado pues como con la salsa de tomate o el ketchup. Y a veces solo está afectado el polo posterior, pero en otros casos todo el fondo de ojo se va a encontrar comprometido. Los los hemangiomas coroideos suelen ser asintomáticos en la infancia y durante la adolescencia o la edad adulta, la coroides a veces se va a volver como engrosada notablemente y puede seguir una degeneración o un desprendimiento de retina. No se ha demostrado pues que ningún tratamiento prevenga o revierta el deterioro de estos pacientes, pero en algunos casos se ha evidenciado que la fotocoagulación con láser pues puede ayudar. Y acá en estas imágenes entonces vemos un disco con una excavación glaucomatosa aumentada de un color pues como más rojo intenso en la coroides y abajo pues un ojo sano para comparar. Entonces, en cuanto a otras características oculares, tenemos que el glaucoma es la complicación ocular más común y grave. Se ha informado que ocurre hasta en el 70% de los pacientes y las causas de presión intraocular elevada incluyen una presión venosa epiescleral elevada, una hiperemia del cuerpo ciliar con hipersecreción del humor acuoso y anomalía del desarrollo del ángulo de la cámara. El compromiso de la piel del párpado superior, el hemangioma coroideo, la heterocromía del iris y el hemangioma epiescleral van a aumentar la probabilidad de glaucoma y el inicio del glaucoma puede ocurrir al nacer o más tarde en la niñez. El glaucoma, pues en este síndrome va a ser difícil de tratar. La terapia inicial con medicamentos tópicos puede ser efectiva, especialmente en casos de aparición tardía, y la cirugía va a estar indicada en casos de aparición temprana o cuando el tratamiento pues médico no es suficiente. Con frecuencia se puede lograr como un control adecuado de la presión intraocular a largo plazo, pero normalmente son necesarias como múltiples intervenciones o múltiples cirugías. Y un riesgo particular de la cirugía de glaucoma es la exudación o hemorragia intraoperatoria o posoperatoria de los vasos coroideos anómalos. La cirugía del ángulo, entonces la goniotomía y la trabeculotomía, como hablábamos previamente, se han utilizado con éxito en algunos de estos pacientes y se ha demostrado que el tratamiento de la piel afectada con láser pulsado reduce la vascularización, mejorando considerablemente la apariencia de estos pacientes sin causar daños significativos en los tejidos adyacentes. Y pues acá en la fotico vemos una mancha en vino porto del ojo izquierdo, pues en la piel del ojo, circundante del ojo. En cuanto a las características extraoculares, tenemos las manchas en vino porto, que son unas malformaciones vasculares cutáneas faciales con una dilatación del plexo dérmico profundo y una lesión hemifacial unilateral. También están las malformaciones vasculares leptomeníngeas, que van a aparecer ipsilaterales a la mancha y se asocian con calcificaciones cerebrales, convulsiones, defectos neurológicos focales y también compromiso cognitivo. Vamos a continuar hablando de la ataxia telangiectasia o síndrome de Lewis-Barr. Este es un Espérame un síndrome segundo, autosómico. Manuela, en la enfermedad, en esta enfermedad de las manchas de vino porto, eh, es muy importante, es bueno observar que cuando la mancha está, el hemangioma está sobre todo en la parte superior, en el párpado superior, es más frecuentemente asociado a glaucoma que cuando está en la parte inferior. Entonces, y no siempre pensar que el niño nació
tiene su hemangioma, tiene su mancha en vino porto y posteriormente, que allí no tiene glaucoma, lo puede hacer posteriormente, cuando aumenta la edad. Y lo que tú decías, la hemorragia coroidea, supracoroidea, después de comprimir el ojo en la cirugía de glaucoma, pues está ahí como peligro, ¿no? Ujú. En algunos hay unos estudios que muestran que a estos pacientes les va mejor cuando les hacen desde un principio colocación de válvula, porque muchos, el control de la presión es bastante difícil en estos muchachitos, en estas personas, entonces se disminuye, digamos, la frecuencia de reoperaciones si uno entra desde una vez a colocar válvula. No he vuelto a ver ningún estudio que lo corrobore o que lo, pero esto era, digamos, como en el 2010, más o menos el artículo. No he vuelto a leer que esto se haya corroborado o se haya comprobado con ningún otro estudio. Lo que pasa es que tampoco hay mucha gente que tenga tantos, ¿no? Ujú. Aunque, por ejemplo, en el hospital donde yo trabajaba en Canadá, había toda un área de láser para hemangiomas. Entonces llegaban todos los de esa zona que tenían los hemangiomas y nos los mandaban a nosotros para evaluación. Entonces allí encontraba uno los asociados a glaucoma y muchas veces les ponen el láser, el hemangioma puede mejorar o desaparecer y entonces se pierde como el diagnóstico, se pierde la gente y entonces no le sigue el control al ojo. Ok. Bueno, sigamos con esta. Ay, de este tuve una niñita de Popayán terrible, pero sigamos, que la ataxia telangiectásica. Bueno, este es autosómico recesivo y es causada por por la mutación del gen ATM que se va a expresar en todos los tejidos del cuerpo y está involucrado en la detección del ADN dañado y juega un papel importante en la progresión del ciclo celular. Tiene una incidencia de 1 en 40.000 y este va a comprometer principalmente el cerebro, la superficie ocular, la piel y el sistema inmunológico. En muchos pacientes se encuentran anomalías motoras oculares y con frecuencia son una de las primeras manifestaciones y es característico que haya un inicio deficiente de las sacudidas con preservación de los movimientos vestíbulo-oculares y se asocia también con estrabismo y nistagmus. La telangiectasia de la conjuntiva ocurre hasta en el 91% de los pacientes, que va a aparecer entre los 3 a 5 años. El compromiso inicialmente es interpalpebral lejos del limbo y eventualmente se vuelve generalizado. Y pueden aparecer cambios vasculares similares en la piel de los párpados y otras áreas que son expuestas al sol. Estos pacientes van a ser mucho más sensibles a los efectos adversos de la radiación terapéutica y de muchos agentes quimioterapéuticos que dañan los tejidos, y la función defectuosa de las células T se va a asociar con una hipoplasia del timo y niveles reducidos de inmunoglobulina circulante, y pueden tener infecciones recurrentes del tracto respiratorio y mayor susceptibilidad a tumores malignos, que son usualmente causantes de mortalidad en estos pacientes. Y en las imágenes, pues entonces podemos ver los vasos conjuntivales interpalpebrales tortuosos y dilatados. Entonces, en cuanto a los hallazgos neurológicos, la ataxia aparece más o menos a los 2 años de vida. Se puede acompañar también de disartria, distonía y coreatetosis. Va a haber un deterioro progresivo de la función motora y una discapacidad intelectual asociada también a microcefalia. En cuanto a los hallazgos inmunológicos, pues la función defectuosa de las células T asociada a la hipoplasia del timo y disminución de las inmunoglobulinas va a predisponer entonces a infecciones del tracto respiratorio que van a ser recurrentes, y también pues la susceptibilidad a la malignidad, y también pueden estar presentes los parches de Chagrin que inician en la pubertad y se localizan en la región lobosa. Sigue entonces la incontinencia pigmenti. Este va a afectar Perdóname, de principalmente. esa, de esa tuve una niñita que me la trajeron porque le veían los vasitos y le mandaban goticas para la alergia y que estaba congestionada y primero que conjuntivitis y realmente lo que tenía era esa telangiectasia subconjuntival y entonces se le pidieron exámenes imagenológicos y empezó a hacer la ataxia. Empezó a hacer la ataxia, no se notaba mucho al principio porque como era chiquita y no caminaba muy bien,
pues entonces no la veía, la veía uno como patuleca caminando, pero después ya empezó a hacer unos movimientos coreotetósicos y entonces ya ahí se comprobó la enfermedad y lástima porque Enfermedad. sí fue teniendo deterioro intelectual, ¿no? Del Ay, profe, qué desarrollo, pesar. sí. Bueno, la incontinencia pigmentia entonces afecta principalmente la piel, el cerebro y los ojos. La enfermedad tiene un patrón de herencia dominante ligado al X con un presunto efecto letal en los fetos masculinos hemicigotos. El compromiso ocular aparece más o menos en el 35 al 77% de los casos y tiende a ser unilateral o muy asimétrico cuando se presenta de manera bilateral. Típicamente se presenta en forma de vasculopatía proliferativa retiniana, que es muy similar a la ROP, y al nacer la única anomalía detectable puede ser una vascularización periférica incompleta de la retina. Se desarrollan también conexiones arteriovenosas anormales, anomalías microvasculares como microaneurismas y membranas neovasculares en o cerca de la unión de la retina vascular con la avascular. La progresión rápida a veces va a conducir a un desprendimiento de retina y formación de membrana retrolental dentro de los primeros meses de vida y puede generar también entonces microftalmia, cataratas, glaucoma, atrofia óptica, estrabismo y nistagmus. Generalmente pues van a ser secundarios a una retinopatía terminal. Son necesarias entonces evaluaciones secuenciales de la retina durante los primeros años de vida, principalmente en el primer y en el segundo año de vida, para identificar los ojos que van a requerir tratamiento. Y esta retinopatía se ha tratado mediante fotocoagulación o crioterapia con diversos grados de éxito. El tratamiento suele aplicarse principalmente a la retina periférica avascular, como es en la ROP. En la foto entonces vamos a ver una imagen vascular anormal de la retina temporal del ojo derecho. Se ve una lesión blanca vasoproliferativa y el resto de la retina es avascular. En De cuanto a las esto, manifestaciones, de esto también me tocó ver un niñito recién nacido en el Club Nobel cuando yo hacía consulta ya, que me lo llevaron por las lesiones. Las lesiones en piel son como lineares con ampollitas y cuando cicatrizan dejan como unas rayitas, sobre todo en los sí, miembros pero acá superiores, como en estoy de esta acuerdo, imagen. sí, de los miembros superiores. Y el niñito realmente tenía lesiones en ambos ojos, pero el niñito se murió. Generalmente estos niñitos de incontinencia pigmentic con sexo masculino no sobreviven. Y cuando uno tiene, he tenido también después pacientes de sexo femenino que llegan con lesiones, no son prematuras, no han sido prematuras y tienen lesiones como de fibrovascularización periférica y uno le pregunta al nacimiento, mirarle los brazos, porque en una de ellas tenía las lesiones como longitudinales en los brazos y la mamá dijo, sí, ella nació como con unas ampollitas, pero eso se le curó, eso se le sanó. Y entonces era la incontinencia pigmenti que tenía la paciente, no era algo muy severo y después presentó la vasculopatía retinal. Entonces, cuando vean vasculopatía retinal en mujeres, mírenle los bracitos. Listo, profe. Bueno, en cuanto a las manifestaciones extraoculares, los signos dermatológicos inicialmente, pues al nacer son de aspecto normal, posteriormente inician con un eritema y ampollas durante los primeros días de vida en las extremidades y pueden también tener máculas hiperpigmentadas que son más prominentes en el tronco. En cuanto a los síntomas neurológicos, puede haber microcefalia, hidrocefalia, convulsiones y deterioro cognitivo hasta en el 30%. Los síntomas dentales pueden haber dientes ausentes o malformados hasta en el 60% y también pueden cursar con escoliosis, deformidades del cráneo, paladar hendido y enanismo. Acá en la primera imagen entonces vamos a ver unas lesiones bulosas y en la segunda unas máculas hiperpigmentadas como lineares. Está también el síndrome de Wyburn-Mason o angioma racemoso. Esta es una malformación arteriovenosa no hereditaria del ojo y el cerebro. Las manifestaciones oculares van a ser unilaterales y congénitas y pueden progresar durante la infancia.
La lesión típica va a consistir en unos vasos muy dilatados y tortuosos que van a desviar la sangre directamente de las arterias a las venas y estos vasos no van a tener fugas. La hemorragia intraocular y el glaucoma neovascular secundario son como las principales complicaciones y más de la mitad de los ojos que van a estar afectados van a ser ciegos y una cuarta parte va a tener una discapacidad visual grave. Realmente no está indicado ningún tratamiento para las lesiones primarias. Se podría considerar el tratamiento para las complicaciones asociadas como la fotocoagulación dispersa para la enfermedad venosa oclusiva isquémica, la vitrectomía para alguna hemorragia vítrea que no desaparece y el tratamiento ciclodestructivo para el glaucoma neovascular. Pues esta es una imagen de un angioma racemoso de un ojo izquierdo. En cuanto a los síntomas dermatológicos, puede haber malformaciones arteriovenosas maxilofaciales o cutáneas faciales y los síntomas neurológicos pueden cursar con malformaciones arteriovenosas del mesencéfalo que pueden llevar a hemorragias, convulsiones, cambios mentales, hemiparesia y también la presencia de papiledema. Y el último síndrome es el síndrome de Klippel-Trenaunay. Este va a consistir en un neovascular que afecta a una extremidad, presencia de varicosidades e hipertrofia de huesos y tejidos blandos. Cuando también hay una malformación arteriovenosa, la enfermedad se va a denominar síndrome de Klippel-Trenaunay-Weber y la aparición va a ser esporádica y se desconoce la etiología. Los hallazgos oftalmológicos incluyen anomalías vasculares de la órbita, el iris, la retina, la coroides y el nervio óptico, y también puede haber presencia de gliomas del nervio óptico y del quiasma. Y existe el riesgo también de la presencia de glaucoma. El tratamiento pues va a ser individualizado para cada paciente y en la actualidad muchos de los síntomas se pueden tratar, pero realmente no existe como una cura para el síndrome. Y ahora vamos a ir al club de revista. El artículo que les traje el día de hoy se llama Evaluación de errores biométricos y refractivos en pacientes con neurofibromatosis tipo 1. Es publicado en la revista European Journal of Ophthalmology, es una revista italiana donde se publican temas de medicina misceláneos y propios de oftalmología. Tiene un H-index de 63, está en la categoría Q2, entonces pues es una buena revista. Los autores principales es el doctor Aldo Baje, que es un oftalmopediatra, estrabólogo y genetista ocular del Hospital Policlínica San Martino en Italia. Tiene 111 publicaciones y un H-index de 19. Y el doctor Carlo Enrico Traverso, que es oftalmólogo especialista en córnea y glaucoma, director médico del Banco de Ojos de Génova, tiene 279 publicaciones y un H-index de 39. Carlos Traverso trabajó con nosotros en el hospital en Arabia Saudita. Ay, profe. Sí, él hizo el fellow de glaucoma ya. Éramos muy amigos. Era un loco desquiciado que con la plata que ahorró en Arabia se compró un Ferrari gigantesco y andaba en ese pueblo de Italia donde él vive o vivía. Era enano el pueblo y el Ferrari casi no cabía por las calles, pero él lo metía por todas partes. Muy, muy simpático, súper mujeriego. Yo no sé si al fin se casó, si tiene hijos, pero de todas maneras era muy querido. El artículo, para serte franca, bueno, sigue con el artículo. Bueno, profe. Entonces, en cuanto a la introducción, pues como ya mencioné, la neurofibromatosis es autosómica dominante, tiene una incidencia de 1 en 3.500, sin discriminar sexo ni etnia. El diagnóstico es clínico a partir de los criterios mencionados previamente y las manifestaciones oculares pues juegan un papel importante en el diagnóstico y la sospecha de la enfermedad, como son los nódulos de Leach, los gliomas de la vía óptica y los neurofibromas plexiformes. También puede haber como otras anomalías oculares, como son las anormalidades coroideas y la miopía y el cambio de otros parámetros del segmento anterior, como la profundidad de la cámara anterior, el ángulo iridocorneal, el volumen de la cámara anterior y el tamaño de la pupila pueden ser características adicionales de la enfermedad. Entonces, el objetivo del estudio era investigar las características biométricas y los errores refractivos en pacientes con neurofibromatosis tipo 1. En cuanto a los métodos, el tipo de estudio fue un estudio retrospectivo de casos y controles realizado en 3 clínicas: la Clínica Oftalmológica Universitaria de Génova, el Hospital Policlínico San Martino y el Instituto Giannina Gandini en Génova, Italia.
En cuanto a las consideraciones éticas, se realizó acorde a la Declaración de Helsinki y fue aprobado por la Junta de Ética Médica de las instituciones. Los criterios de inclusión entonces fueron pacientes que tuvieran diagnósticos de neurofibromatosis tipo 1 que cumplieran los criterios del Instituto Nacional de Salud, y el grupo control fue conformado por pacientes sanos de edad similar. En cuanto a los criterios de exclusión, entonces teníamos que el segmento anterior no fuera valorable por opacidad corneal, que el paciente tuviera glaucoma, una historia de enfermedad ocular que comprometiera la retina, la coroides, como una uveitis, maculopatías u otras enfermedades congénitas, hipertensión o diabetes y uso de medicamentos sistémicos. Entonces, a todos los pacientes les realizaron un examen oftalmológico que incluía la mejor agudeza visual corregida y el examen en lámpara de hendidura para evaluar los nódulos de Leach y la pillo tomada por tonómetro de Goldman. Se realizaron entonces medidas biométricas obtenidas por el OCT Lenstar LS900, donde evaluaron la longitud axial, el grosor corneal central, la profundidad de la cámara anterior, el grosor del cristalino, la queratometría del valor K1 y K2 y el white to white. Se realizó también refracción con cicloplegia previa aplicación de 2 gotas de ciclopentolato al 1% separados por 5 minutos y usaron un retinoscopio y un autorrefractómetro que fueron usados 25 a 30 minutos luego de la instilación del medicamento. Definieron entonces miopía como un equivalente esférico de al menos menos 0,50 dioptrías, hipermetropía de más 2 dioptrías y astigmatismo un cilindro de al menos menos 1 dioptría. Y se realizó fondo de ojo con lente de 90 en los pacientes que eran colaboradores o con lente de 28 dioptrías en pacientes que no eran colaboradores. En cuanto al análisis estadístico, todos los datos se expresaron como medias y desviación estándar. Los parámetros de los dos tratamientos se compararon mediante la prueba de T-Student para variables continuas y prueba de chi cuadrado o exacta de Fisher para variables categóricas. Las correlaciones fueron evaluadas mediante los coeficientes de correlación de Spearman con un valor de P de menos de 0,05, que este fue considerado significativo, y se usó el software Prism 5.0 para analizar los datos. Entonces, en cuanto a los resultados, fueron evaluados entonces 166 ojos de 83 pacientes diagnosticados con neurofibromatosis tipo 1 y en el grupo control fueron 178 ojos de 89 pacientes que eran completamente sanos. La edad promedio era de 21,6 más o menos 9,8 que era similar al grupo control. Y el sexo femenino, pues la distribución de sexos también fue igual en ambos grupos. El de la neurofibromatosis tenía 39 mujeres y el grupo control tenía 43. Realmente, pues todas las variables fueron muy similares en todos los grupos, no hubo diferencias estadísticamente significativas, menos los nódulos de Leach que solo estuvieron presentes en los pacientes con neurofibromatosis tipo 1. En cuanto a los resultados, entonces los ojos miopes de los pacientes que tenían neurofibromatosis tipo 1 fueron 38 y en el grupo control 33, con una P de 0,56 no estadísticamente significativa. Los ojos hipermétropes en ambos grupos también fueron iguales, pues similares, entonces no hubo diferencia estadística tampoco. Y en el astigmatismo tampoco hubo diferencia. En cuanto a los gliomas de la vía óptica, había 14 pacientes con neurofibromatosis tipo 1 que tenían gliomas, en el otro grupo no hubo presencia de gliomas y se apreció como una correlación positiva, pero tampoco fue significativa entre la miopía y los gliomas. Y en cuanto a las medidas biométricas, pues de esta tabla, que era la longitud axial, el white to white, la queratometría, la profundidad de la cámara anterior, y pues ninguna fue estadísticamente significativa. En cuanto a la discusión, pues en este estudio retrospectivo, el error refractivo en 166 ojos de 83 pacientes con neurofibromatosis se comparó con pacientes sanos de la misma edad y no se encontró correlación entre el defecto refractivo y la patología, aunque algunos estudios realizados previamente pues se han reportado como una relación con miopía y astigmatismo. Es importante tener en cuenta pues que el glaucoma no es la única etiología que puede generar un alargamiento del globo ocular. Se puede ver también en oftalmos primario, neurofibromas plexiformes asociados con tumores del nervio óptico como los gliomas de la vía óptica. Y esto se ha confirmado en otros estudios, pero pues en este estudio tampoco se encontró como asociación
con la presencia de los gliomas de la vía óptica y la presencia de miopía. Y además los defectos refractivos fueron similares en ambos grupos, como en el grupo de neurofibromatosis y en el grupo control. Y la no significancia estadística de los valores como la longitud axial, la queratometría y el grosor central de la córnea ayudan a establecer que no hay asociación con la neurofibromatosis y los errores refractivos como la miopía y el astigmatismo. En cuanto a las conclusiones, pues los hallazgos indican que no hay correlación entre la neurofibromatosis y los errores refractivos. En cuanto a la asociación con la neurofibromatosis y los parámetros biométricos, pues los resultados revelan como una similitud entre la neurofibromatosis y los pacientes sanos, pero pues realmente se necesitan más estudios para realmente confirmar estos hallazgos. Y las limitaciones del estudio, pues es que no se recolectó información sobre el ángulo iridocorneal, el volumen de la cámara anterior, el tamaño de la pupila, pues entonces esto limita como la comparación de este estudio con otros estudios realizados previamente en los que sí se ha encontrado asociación y la naturaleza retrospectiva del estudio y que el examen de refracción se haya realizado 25 a 30 minutos luego de la instilación del medicamento y no con el máximo efecto ciclopléjico alcanzado a los 50 a 60 minutos, pues también puede hacer que los valores no sean tan precisos y que no se pueda también comparar con otros estudios. Y ese era el artículo que les traía por el día de hoy. Muchas gracias, Manuela. Muy bien la presentación. El artículo